Son las 1:23 de la madrugada del 26 de abril de 1986. En 10 segundos, el reactor número 4 de Chernóbil va a destruirse, y con él, una ciudad, un sistema, y la vida de cientos de miles de personas. Pero espera, antes de empezar no olvides suscribirte y darle like. Antes de llegar a esa explosión, antes del fuego, antes de los helicópteros y los trajes de protección y los hombres vomitando en los pasillos de un hospital de Moscú, hay que entender una cosa. Chernóbil no fue un accidente que pasó de repente, fue una tragedia que se construyó, ladrillo a ladrillo, durante años. Y para comprenderla de verdad, hay que volver mucho antes de esa noche. Hay que volver a cuando todo esto era orgullo. Imagínate la Unión Soviética a mediados de los años 80, un gigante político que lleva décadas compitiendo con Estados Unidos por demostrar quién tiene la mejor ciencia, la mejor tecnología, el mejor sistema, y ir en ese contexto. Construir una central nuclear no es solo construir una fuente de energía, es hacer una declaración, es decirle al mundo: nosotros dominamos el átomo, nosotros somos el futuro. Y dentro de ese gigante político estaba Pripyat. Pripyat no era un pueblo cualquiera, era una ciudad joven, limpia, casi de escaparate, construida específicamente para los trabajadores de la central nuclear cercana y sus familias. Tenía escuelas, un hospital, cine, supermercados, piscina, instalaciones deportivas. Ya tenía un parque de atracciones que estaba a punto de inaugurarse oficialmente. En esa ciudad vivían ingenieros, técnicos, operarios. A simple vista, aquello parecía exactamente lo que los soviéticos querían que pareciera. El futuro llegando a tiempo. Y ahí estaba la trampa. Porque bajo esa apariencia de orden y modernidad, había algo mucho más peligroso. Una combinación que en ingeniería llaman un sistema frágil, orgullo tecnológico, secretismo estatal, defectos de diseño, y una cultura donde cuestionar órdenes no era precisamente bienvenido. Ahora toca hablar del protagonista silencioso de esta historia. El reactor número 4 de Chernóbil era un RBMK-1000, un reactor soviético enorme. El más avanzado de su tipo, según el discurso oficial, a los ojos del Estado. Una maravilla de ingeniería. A los ojos de la historia. Una bomba de tiempo con bata blanca. Era un sistema delicadísimo donde calor, agua, presión, neutrones y combustible nuclear tenían que estar en equilibrio constante. Y ahí estaba el problema. Ese reactor tenía defectos de diseño graves, no del tipo si alguien hace algo mal puede pasar algo malo. No, era peor. Era del tipo: si se dan ciertas condiciones, el reactor se vuelve traicionero por sí solo. 3 defectos en concreto. Primero, era inestable a baja potencia, cuando trabajaba en niveles bajos. Entraba en una zona de comportamiento muy peligrosa. Segundo, tenía algo que se llama coeficiente de vacío positivo. En lenguaje humano, si el agua empezaba a hervir dentro del reactor, en vez de calmar la reacción, la aceleraba. En un reactor nuclear, eso es una pesadilla. Tercero, y este es el que me parece más perturbador, las barras de control, que eran básicamente el freno del reactor, tenían un defecto fatal. Al principio de entrar, para frenar la reacción, podían acelerarla momentáneamente. Es decir, el freno podía acelerar el coche durante el primer segundo. Y ese detalle, ese pequeño fallo casi burocrático de ingeniería, acabaría convirtiéndose en una sentencia de muerte para muchos. 25 de abril de 1986, el día antes del desastre. Ese día, estaba programada una parada de mantenimiento en el reactor número 4, y aprovechando esa parada, los responsables querían hacer una prueba técnica. Y antes de que pienses una prueba loca y secreta, no exactamente, la prueba en sí tenía cierta lógica. Querían verificar que si se iba la corriente eléctrica, las turbinas podrían seguir girando unos segundos y producir suficiente energía para las bombas de refrigeración de emergencia. Sobre el papel, razonable. El problema fue cómo se hizo y en qué condiciones. Durante el día,
Los operadores empezaron a reducir la potencia del reactor para prepararlo. Pero entonces pasó algo que parece pequeño, casi aburrido. Y sin embargo fue el primer dominó. La red eléctrica soviética llamó y pidió que no redujeran aún la potencia. Necesitaban electricidad, así que la bajada se retrasó. Y ese retraso hizo que la prueba acabara haciéndose de noche, fuera del momento previsto, con otro turno de trabajadores y en condiciones peores. Parece una tontería administrativa. Pero Chernóbil está lleno de estas cosas. Una llamada, una orden, una demora, un bueno. Seguimos, y diga de repente ya estás a un paso del infierno. Ahora voy a hacer algo que creo que es importante. Voy a ponerle cara humana a lo que pasó esa noche. Porque cuando se habla de Chernóbil, a veces se convierte todo en algo abstracto. La URSS, el reactor, la explosión. Pero no había personas concretas, con nombres, con miedo, con cansancio, con ego, con presión. Anatoly Yatlov, el ingeniero jefe adjunto de la central, duro, autoritario, experimentado y temido por sus subordinados. Esa noche fue uno de los que más presionó para seguir adelante con la prueba, incluso cuando las condiciones ya estaban poniéndose peligrosas. El Alexei Akimov, jefe de turno, un hombre serio, técnico, atrapado entre la responsabilidad real y la presión jerárquica de arriba. Leonid Toptunov, un operador joven, poco más de 20 años, brillante, pero puesto delante de una máquina inestable en una cadena de decisiones que quizá él ni siquiera había iniciado. 26 de abril de 1986, la 1:23:40 de la madrugada, empieza la prueba. Durante unos segundos, todo sigue una secuencia técnica más o menos controlada, pero dentro del reactor. La situación ya era inestable. La circulación de agua, el vapor, la potencia en distintas zonas del núcleo. Todo estaba entrando en territorio peligroso. Y entonces ocurre. La potencia empieza a dispararse. No sube un poco, no se desvía ligeramente, su dispara. En segundos, el núcleo entra en una subida brutal de reactividad. La temperatura sube, el agua hierve más, se forman burbujas de vapor. Y como el diseño del reactor era perverso exactamente en esas condiciones, esas burbujas hacen que la reacción se acelere todavía más. Entonces alguien pulsa el botón que debía salvarlo todo. Aceite 5, el botón de parada de emergencia, el gran freno, el apagado total. Y aquí está el momento más infernal de toda la historia. Al pulsar aceite 5, las barras de control entraron, y durante los primeros instantes, empeoraron todavía más la reacción. El botón que debía salvar el reactor, lo empujó al precipicio, la potencia subió de forma brutal, la presión interna se volvió insoportable. Primera explosión. Una explosión de vapor revienta el reactor. Segunda explosión. Destruye aún más la estructura. Y llega el edificio se abre. El núcleo del reactor quedó abierto al aire, en mitad de la noche soviética. Lo que pasó después es una de las partes más absurdas y aterradoras de toda esta historia. Porque muchos responsables, al ver lo ocurrido, se negaron a creerlo. El reactor no puede haber explotado. Debe ser un incendio auxiliar. El núcleo sigue intacto. La situación está bajo control. Eso se dijo esa noche, con el reactor destruido a metros de distancia. ¿Por qué? Porque aceptar la verdad implicaba aceptar algo casi impensable, que un reactor nuclear soviético había sido destruido completamente. Y llega eso no encajaba con nada, ni con la propaganda, ni con la confianza oficial, ni con la idea de que esas máquinas eran casi infalibles. Pero había señales imposibles de ignorar. La más clara, había trozos de grafito en el suelo. Y llega, eso era espantoso, porque ese grafito solo podía venir del interior del núcleo. Es decir, si había grafito fuera, el reactor estaba abierto. Algunos ya lo sabían, pero durante horas, la realidad y la negación convivieron en el mismo edificio. Y llega mientras tanto. Había hombres caminando sobre una tumba radiactiva, sin saber todavía lo que pisaban. Entonces llegan los bomberos, e hicieron exactamente lo que se espera que haga un bombero. Fueron hacia el fuego. El problema es que aquello no era solo fuego,
Subieron a techos, avanzaron entre escombros, lanzaron agua, y muchos lo hicieron sin protección radiológica adecuada, sin información real, sin saber que entre los escombros había pedazos del propio núcleo del reactor. Algunos describieron después sabor metálico en la boca, náuseas repentinas, vómitos, un calor raro que no era el del fuego, no era su gestión, era el cuerpo diciendo que algo gravísimo estaba entrando en él. Muchos de ellos murieron sin haber entendido del todo contra qué estaban luchando. Y luego estaban los liquidadores, cientos de miles de personas movilizadas por la Unión Soviética para liquidar las consecuencias del accidente. Soldados, ingenieros, mineros, médicos, conductores. Pilotos, una respuesta gigantesca contra un enemigo que no podías golpear con un fusil. Y llega entre ellos los que quizá más me impactan, los llamados biorobots. Los robots reales fallaban. La radiación era tan intensa que se averiaban y se desorientaban. Así que cuando el robot no aguantaba, subía una persona. Soldados que subían al techo del reactor destruido por turnos de 40, 60 o 90 segundos. Su trabajo era correr, recoger escombros con una pala, lanzarlos al interior y salir antes de que la dosis fuera todavía peor. Sin gloria cinematográfica, solo segundos, miedo, obediencia y una tarea casi absurda. Eso pasó de verdad. ¿Cuánta gente murió por Chernóbil? Esta pregunta no tiene una respuesta simple. Y quiero ser honesto contigo sobre eso. Lo que sí sabemos: 2 trabajadores murieron esa noche por la explosión. 28 más en las semanas siguientes por síndrome de irradiación aguda. Y cientos de miles de personas recibieron dosis de radiación variables. Lo más sólidamente documentado a largo plazo es el aumento claro de cáncer de tiroides en quienes eran niños o adolescentes expuestos en 1986, especialmente a través de alimentos y leche contaminada. Pero Chernóbil no fue solo un desastre físico, fue también un desastre mental y social. Familias enteras desplazadas, pueblos abandonados, tierras perdidas, gente que pasó décadas con la sensación de estar contaminada. No solo el cuerpo, la identidad, la vida. Y luego está Pripyat, una ciudad no destruida por una guerra, ni arrasada por un terremoto, simplemente abandonada de golpe. Aulas con cuadernos, apartamentos con ropa, un parque de atracciones con su noria inmóvil, un símbolo de algo muy concreto, la fragilidad brutal de la normalidad humana. Y por si pensabas que Chernóbil es solo historia, en 2022, durante la invasión rusa de Ucrania, las fuerzas rusas ocuparon temporalmente la zona de la central, y el mundo entero contuvo la respiración, porque Chernóbil no es un monumento, es una instalación nuclear activa, con residuos, sistemas eléctricos, estructuras delicadas. En febrero de 2025, un dron impactó el techo del nuevo confinamiento, el gran arco de acero que cubre el reactor destruido, dañando su estructura y provocando un incendio. Y llega a día de hoy, en 2026. El sitio sigue monitorizado constantemente. El combustible gastado sigue gestionándose. Las reparaciones siguen en curso. Chernóbil no terminó en 1986, ni en el 2000, ni en el 2016. Sigue siendo una herida activa de la historia humana. Si este video te enganchó, déjame en los comentarios qué parte de la historia te parece más perturbadora. Y diga si quieres que siga con más historias así. Ya sabes dónde está el botón. Nos vemos en el próximo.